está viendo algunos principios para dar una adoración a Dios con excelencia, para dar una excelente adoración a Dios. Y toda persona que se ha declarado un adorador, que se clasifica como un adorador, yo creo que debe asirse de los principios que estuvimos viendo para que cada momento nuestra adoración pueda ser de excelencia ante la presencia de Dios. Nada la estorbe, sino que pueda ser como incienso, como olor fragante delante de Él. Y una de las cosas que nosotros meditamos en la Escritura es que cuando vamos al estudio de la Biblia y el estudio de la adoración específicamente, que entendimos que era mucho más que música, nos encontramos que la adoración es algo que se nos ordena, no es una sugerencia para el pueblo de Dios, sino que es una ordenanza. Y recuerden los versículos que utilizamos como el Salmo 100, entrad por sus puertas, ahí está el imperativo, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Así que una de las cosas que entendimos es que la adoración es un mandato para los hijos de Dios. ¿Y por cuáles razones? Bueno, porque primeramente porque Dios merece toda la alabanza, Dios merece toda adoración. En segundo lugar, vimos que también es importante la adoración a Dios porque quienes más salen edificados somos nosotros. Es vital para el crecimiento espiritual, para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Y también porque es un ensayo de lo que posteriormente haremos en la eternidad. Vamos a estar haciendo solamente una práctica breve de lo que vamos a estar haciendo por los siglos de los siglos, que es adorando a Dios. Vimos la definición de adoración, que sabemos que es el reconocimiento de la grandeza, de la santidad de Dios, que está conectado con la vida piadosa y que lleva más que liturgia, sino que está muy amalgamado con la obediencia a Dios. Así que adoración no es solo cantar, no es solo manifestar arte para adorar a Dios en todas las manifestaciones del arte, a través de una mímica, a través de una expresión corporal, a través de una poesía, a través de un cántico, lo que sea. Eso es adoración, pero se va un poquito más allá, va al plano práctico de nuestra vida diaria, de nuestra dinámica de vida. Todos los días podemos dar una adoración a Dios como viviendo prudentemente, viviendo piadosamente, viviendo obedientemente para Dios. Así que entendimos que eso era la adoración. Ahora también vimos que la adoración es algo que involucra la voluntad, nuestra voluntad. Por eso David decía, bendeciré. Así que está diciendo, me voy a hacer el propósito bien definido y bien intencionado de adorar a Dios, de buscar su rostro, de exaltar su nombre. Y vimos las razones por las cuales David había llegado a esa conclusión y por eso comprometía su voluntad. Por eso él creía que tenía que hacerlo a pesar de los sentimientos, a pesar de que no tuviera ganas o no, de que tuviera o no, él tenía que hacerlo por varias razones habían en la mente de David. Número uno, él sabía que Dios es el autor de todas sus victorias. Dios es el autor de cada una de las victorias que usted y yo también hemos tenido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que todos los momentos en que hemos experimentado la mano milagrosa de Dios, en todos los momentos que hemos visto que hay puertas que se han abierto, en los momentos que hemos visto la provisión, en momentos en que las grandes tormentas se desvanecieron convirtiéndose en grande bonanza, ha sido la mano del Señor. Así que por eso tenemos que adorarlo. Número dos, porque no merecía nada. David sabía que él no merecía absolutamente nada de lo que Dios le había dado. Y era un resultado de su gracia, de su favor inmerecido. Así que ese sentimiento de gratitud lo llevó a él a adorar a Dios. La gratitud nos lleva a conectarnos con Dios en la adoración. ¿Cuánto agradecido hay aquí hoy? Si usted está agradecido, entonces usted adora a Dios con gozo. Usted lo adora con fervor. Y también estuvimos viendo que, pues era también parte de las victorias que Dios le había dado y del reconocimiento de la grandeza del Señor. Eso sí que todos nosotros estamos llamados a hacer ese tipo de adoración a nuestro Dios. ¿Vimos algo? Bueno, no, yo creo que esto no lo vimos. Así que vamos a entrar en lo que no vimos. Le dije cómo David nos está diciendo cómo levantar una alabanza excelente. En primer lugar, una alabanza excelente, ya dejamos la introducción. Vimos un poquito lo que se habló. El primer lugar era una alabanza comprometida, la voluntad comprometida. En segundo lugar, dejemos que el versículo nos hable. ¿Qué dice el salmista? Salmo 34, versículo 1. Dice, bendeciré. Bendeciré. Ok, no me vayan a todo tiempo. Bendeciré. Ok,
Ahí está el segundo principio, amados hermanos, de una alabanza excelente. Una alabanza centrada en Dios. Una alabanza centrada en Dios. Dice David, bendeciré a Jehová. Otras traducciones de la Biblia dicen, bendeciré al Señor, pero es lo mismo. Así que lo que David está diciendo, mi adoración está centralizada en la persona de Dios. Mi adoración está enfocada solamente en alguien, en el creador del universo, solamente en el Dios eterno. Y yo creo que eso es un tema pertinente, muy importante para los tiempos que estamos viviendo, amados hermanos. Estamos viviendo tiempos donde el secularismo, el liberalismo, el posmodernismo ha penetrado la iglesia, ha filtrado la iglesia. Y la iglesia se ha abierto las puertas y tristemente dentro de ella ya encontramos actitudes y prácticas muy liberales y prácticas muy posmodernas y prácticas muy secularizadas también. Y encontramos que estamos viviendo un tiempo sumamente difícil, no para el tiempo que las personas que están sin Dios, sino para la misma iglesia. Está afrontando una crisis grande la iglesia donde se han convertido muchos cristianos en adoradores de la adoración. Hay muchos cristianos que adoran la adoración. Hay muchos cristianos que divinizan los ministerios y canonizan los ministros. Si pastor fulano no predica, no sirve la actividad. Si el pastor fulano no predica, no sirve el programa. Si no se cansa tal coro, si no se adora, si el ministerio tal no funciona o no trabaja o no tiene participación, no sirve la cosa. Amado hermano, eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque ningún pastor murió por usted. Ningún cantante de este siglo murió por usted. Ellos nada pueden hacerlo. Es más, ellos ganan mucho dinero cuando usted compra uno de sus discos. Ahora, hay uno solo que nosotros tenemos que darle adoración. Es al único Dios verdadero. Es a Él. Nuestra adoración tiene que estar centrada en la persona de Dios. Nadie más que en la persona de Dios. Así que, amado hermano, yo no sé cuánto... Quizá usted sea muy talentoso cantando. Quizá usted sea una persona que ha sido graduada en alguna escuela rimbombante de grandes títulos, en algún conservatorio importante. Pero si su adoración no está centralizada en Dios, usted está perdiendo su tiempo, amado. Perdóneme que le hable de esta manera, pero si su adoración no está centrada en Dios, está centrada en un grupo, está centrada en un equipo, está centrado en una estructura, usted no está dando una excelente adoración a Dios. La excelente adoración a Dios es Él el único que recibe esa alabanza. Y si nosotros queremos darla, más vale que nosotros entendamos eso, porque si alguna persona está adorando a Dios y lo que tiene en mente es otra cosa, está perdiendo su tiempo. Es mejor que se arrepienta, redireccione su vida y comience a adorar a aquel que murió por usted y que vive por los siglos de los siglos. ¿Entiende eso, amado? Y es tristemente porque en el tiempo que estamos viviendo los conceptos de éxito nos afectan. Nos afectan grandemente. Y es parte de un pensamiento también secularizado. Los conceptos de éxito son aquellos que tienen grandes cosas. La iglesia más exitosa es la que tiene el calificativo de mega. Y le voy a decir, muchas megas iglesias están perdidas. Cristo hace tiempo que no las visita. Prefiero tener una iglesia de pocas personas, pero que Cristo se mueva en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Cuántos creen eso? ¿Por qué? Porque es un pueblo que está comprometido con Dios. Es un pueblo que le adora con fervor. Y yo quiero decirle algo, amado, que debemos poner especial atención en esto. ¿Usted sabe por qué? Porque si en algo vamos a recibir presión nosotros en ello. Porque nosotros contamos con un enemigo de nuestras almas que continuamente va a hacer fuerza, va a hacer presión en nuestra vida. ¿Para qué? Para que tu alabanza a Dios, para que tu adoración a Dios busque otro foco, busque otro centro de adoración. El diablo siempre ha querido la adoración para él y va a tratar de hacerlo. Cuando tú comienzas a tener en primer lugar algo que no es Dios, ya estás dando tu vida y tu adoración a ese algo. De hecho, ya nos estamos convirtiendo en idólatras. Decía Juan Calvino, el hombre es una factoría de dioses. De cualquier cosa nos hacemos un Dios. Y una iglesia donde se adora a la adoración, donde se adora a los ministros, donde se adora a los ministerios, amado hermano, no llega a ninguna parte. Ahí abunda la carnalidad.
ahí abunda el desánimo, ahí abunda la destrucción y ahí abunda el pecado. En cambio, una iglesia que está centrada en Dios, que busca a Dios, un creyente que adora a Dios, no solamente que le canta, sino que le adora, es un creyente que continuamente está viendo la mano poderosa de Dios interviniendo en su vida, el poder de Dios manifestándose en su vida y en sus circunstancias. ¿Por qué? Porque está adorando al Padre. Amado hermano, cuando Pablo y Silas estaban presos en la cárcel de Filipo, su adoración estaba centrada en Él, en Dios. No en el himno tal, en el coro tal, no en el cantante tal, sino en Dios. Por eso cuando comenzaron a adorarle, los cimientos de la cárcel se movieron, las paredes se rasgaron, las cadenas se soltaron y ellos adoraron a Dios y vieron a personas venir a los pies de Cristo, familias venir a los pies de Cristo. En ese momento, ¿por qué? Porque su adoración estaba centrada en la persona del Señor. Cuando vienes a la iglesia, ¿qué estás mirando? ¿Te concentras en adorar a Dios o te concentras en ver al hermano que está al lado? Y no quiere decir que el hermano que está al lado esté feo. Mírelo al lado, mírelo un momentico. Y mira y diga y sonríele a sí mismo. Porque no es eso. Pero si algo tenemos en común todos los que estamos acá, eso es solo una cosa. Cuando llegamos aquí es para conectarnos con Él. No que tú cantas mejor, no que traes mejor ropa, no que tienes mejor Biblia que la mía, no que diste un peso y yo di 50 kilos. ¡No! Estamos aquí para adorar a Dios. Para adorar a Dios. Centra tu adoración a Él. Y tu vida va a tener crecimiento. Y tu adoración va a ser aceptable delante de la presencia de Dios. Número 2, amado hermano. Y es lo siguiente que David está diciendo. Y es que una adoración excelente es aquella adoración que trasciende las circunstancias. Trasciende las circunstancias. Mire lo que dice David. Bendeciré a Jehová cuando me va bien, cuando el refrigerador está lleno de comida, cuando tengo una estiva de huevos de las 4 esquinas y el pollo no me falta. Ay, como adoro al Señor, aleluya. Cuando lo que tengo son 2 balas de agua que parecen 2 misiles. Y el refrigerador, una pista de patinaje artístico sobre hielo. Qué difícil nos cuesta a nosotros adorar a Dios en medio de situaciones así. Ahora, tener la pista de patinaje artístico sobre hielo, eso es tan fácil. Eso es muy fácil. Hay veces nosotros adoramos a Dios porque sabemos que eso es un problema menor. Pero qué difícil es adorar a Dios cuando tú sabes que tienes a alguien en un hospital. Un familiar. Qué difícil adorar a Dios cuando el pronóstico que te dieron o el reporte del médico es nefasto, es negativo. Qué difícil adorar. Nadie lo hace. Nadie lo hace con tremendo gozo diciendo, ay, qué bien, me están saliendo mal las cosas, voy a adorar al Señor, gloria a Dios. Nadie, ninguno de los que estamos aquí lo hace. ¿Por qué? Porque eres humano. Eres un ser humano. Pero es una meta que no se puede lograr. Te digo que sí se puede lograr. Es inalcanzable, pastor, nadie ha podido hacerlo. No, sí, hay muchos que lo lograron. Tan humanos como tú, tan sujetos a pasiones como tú, con miles de problemas como tú. Hay un personaje en la escritura llamado Job. ¿Lo han leído el libro de Job? ¿Cómo pasó trabajo? Es más, que hasta en inglés se escribe trabajo, job. Casi que se escribe igual. ¿Cómo pasó trabajo? No habían terminado de darle una noticia a Job cuando ya venía el otro mensajero. Tus hijos se murieron. Murió tu ganado. Terminaron de dar esa noticia y vino tu casa se quemó, se quemaron tus propiedades. No había terminado cuando lo agarró una enfermedad de la punta de los pies hasta la cabeza. Estaba revolcándose en la ceniza. Y lo que me impacta a mí de todo eso, amado hermano, es que en el capítulo 1 del libro de Job, ahí se recoge un momento sublime en la historia de Job. ¿Cuál es ese momento? Job dijo, y adoró Job a Jehová. Jehová me dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amado hermano, tú sabes una cosa, que muchas veces quizás la mejor adoración que tú le has dado a Dios ha sido cuando más problemas has estado pasando. Es muy posible que la adoración que haya conmovido los cielos y que haya tocado el corazón del Padre haya sido cuando tú estabas pasando momentos adversos en tu vida, cuando más dolor tú estabas sintiendo, cuando las lágrimas estaban rodando. ¿Sabe por qué? Porque es cuando menos humanidad había, es cuando menos fuerza había, es cuando menos recursos humanos había, es cuando menos ego había y había solo la presencia de Dios, tú y el Señor.
Reconociste tu debilidad, reconociste tu necesidad de Él y reconociste su grandeza, y esa adoración llegó al cielo. Estoy seguro que ese día se enmudeció el cielo, los ángeles callaron, los coros celestiales callaron, pero Dios dijo: déjame oír esa adoración, porque sale del corazón quebrantado, porque al corazón contrito y humillado no despreciaré jamás, dice el Señor. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios? ¿Ha pasado? No es fácil, es muy difícil, pero se puede. Otros lo hicieron, ¿por qué no lo puedes hacer tú? Otros lo lograron, ¿por qué no puedes hacerlo tú? Lo logró David, y cualquiera que lee este salmo dice: qué hermoso. Pero las circunstancias en las cuales fue escrito este salmo, amado hermano, fueron terribles. David estaba huyendo por los desiertos de Israel. Su suegro había jurado matarlo. Los filisteos querían matarlo. Llegó a un punto donde tuvo que hacerse parte del enemigo de los filisteos y fingir como que estaba loco para que no lo mataran. ¡Wow! ¿A dónde llegó ese hombre? Y en medio de esa situación entendió y dijo: bendeciré a mi Dios en todo momento, cuando las cosas están saliendo bien, cuando tengo victoria, pero voy a bendecir su nombre en medio del dolor y en medio de la adversidad, porque Él sigue siendo Dios y Él sigue siendo mi oportuno socorro en medio de la debilidad, en medio de la adversidad, en medio de la tribulación. Ese es David, amado, que nos está enseñando cómo dar una adoración excelente, que va mucho más allá de las circunstancias. Va mucho más allá de las circunstancias. Usted sabe, muchos de ustedes conocen que cuando mi hijo nació estuvo muy grave. Ustedes lo conocen, aquella historia. Y cómo fue llevado al hospital y cómo allí me lo arrancaron de las manos cuando ya nosotros pensábamos que le iban a dar el alta. Y después que me lo arrancaron de las manos, cuando yo volví a ver a mi hijo estaba entubado completo. Lo veía, lo alcanzaba a mirar por un pasillo en el cual yo caminaba de un lado a otro orando por él. Y porque una cortina verde se había quedado media desconectada allí, yo miraba y lo veía en su cunero de cristal así, plástico, no sé. Y ahí oraba. Hasta que una enfermera se dio cuenta y me lo levantó. Me levantó la cortina. Después me dijeron: va a La Habana, porque su hijo lo que tiene es una meningitis cefálica bacteriana. Alguien comentó y dijo: su hijo no llega vivo a La Habana. Usted sabe que para dar opiniones hay miles. Y opiniones nefastas. Agarramos al muchacho, lo llevamos para Habana. Y yo no me acuerdo ni quién fue la persona que nos recogió. Fue un carro, creo que fue de San José. Toda la iglesia orando. Muchas iglesias orando. Y cuando yo iba en el auto, no se hablaba una palabra. Ahí no hablaba palabra. Mi esposa estaba atrás, no hablaba. El chofer que nos iba a decir, un hombre que no tenía a Cristo en su corazón. Y lo único que yo estaba haciendo en ese momento era hablando con Dios. Con un silencio, era mi alma. Y yo le dije al Señor esta palabra. Le dije: Señor, yo no sé si tú me lo vas a dar y si tú te lo vas a llevar. Eso tú lo sabes. Pero yo sí sé una cosa. Cualquiera que sea la situación, yo te voy a adorar siempre. Ya yo quemé mis barcas y yo no voy a dar un paso atrás. Lo que tú determines para mí será, no te voy a decir que está bien y que lo voy a entender, lo voy a asumir, pero yo a ti te voy a adorar siempre. Y yo llegué al hospital, dejé a mi esposa y llegué al hospital. Y cuando llegué al hospital, ahí estaba la doctora, justamente en el reporte, y me dijeron: ¿qué fue lo que le dijeron? Le dije: era una meningitis cefálica bacteriana. Me dijo: si fue, ya no es. Él no tiene una meningitis cefálica bacteriana. Le vamos a suministrar el antibiótico, lo vamos a tener por unos días, pero tranquilo. Y Dios fue levantándolo. Cuando lo adoramos en medio del dolor, yo sé que algo pasó en los cielos, porque algo pasó en mi alma. Algo se rompió, algo cambió ahí, la circunstancia. Cuando tú le adoras sin fuerza, cuando tú le adoras sin palabras, como decía Jeremías, con el suspiro de tu alma. No he tenido palabras. ¿Cuántas veces tú no has hablado y Dios está recibiendo esa adoración? No has tenido ni ganas de hablar, no has tenido ni ganas de cantar, mucho menos, pero tu suspiro, una alabanza a Dios. Hay veces queremos
Dios. Los ministerios que se exhiben. A veces queremos estar en plataforma. Lo mejor de todo es adorar a Dios y que saber que Dios está recibiendo nuestra alabanza. Rubiel, ve aquí, ve acá, ven. Aguántame aquí, gracias. Espérate aquí. ¿Cuántos conocen a Rubiel? Lo conocen, pero Rubiel no canta. Rubiel no canta, Rubiel nunca está en plataforma. Él no predica en un púlpito. Él no dice una poesía, pero es un adorador. ¿Cómo adora a Dios? Dios le ha dado forma de hacerlo. Esta semana adoró al Señor con una intensidad, con 8 metros de arena. Aleluya. Este salvaje, mira para acá. 8 metros de arena. Entramos juntos para allá, a un aula. Esa fue su adoración. No está en plataforma, pero está adorando a Dios. Resulta que nuestro servicio es la mejor adoración que podemos darle. Y resulta que hay veces las cosas que no se ven son las trascendentes, las que nadie ve. El hermano que está en la cocina cocinando, cuando todo está adorando. El que está lavando, el que está limpiando, el que está arreglando las cosas, el que pone el agua, el que pone los vasos, el que friega. Se está adorando a Dios. Él está adorando al Señor. Y su adoración está llegando al trono de la gracia. Amado hermano, nadie... Gracias. Nadie no tiene que ser cantante. A medida que llegamos a la iglesia, todo el mundo quiere cantar. Todo el mundo quiere predicar, todo el mundo quiere decir algo. No tienes que ser cantante para adorar a Dios. No tienes que tener una elocuencia muy grande para adorar a Dios. Desde el lugar donde tú estás, desde lo que Dios te ha dado, con la fuerza que Dios te ha dado, ahí tú puedes adorar a Dios y puedes darle una excelente alabanza a tu Dios. ¿Cuántos creen eso, amado? Voy a terminar con último. Y son los acordes para dar una adoración excelente a Dios. Así que los músicos, sus oídos. ¿Cuáles son los acordes? No es fa, porque no hay. Fa no hay. Re, ni hablemos. Sol, bastante. Fa, ro, do, mi, fa. Algunos dicen arroz. No, arroz no es una nota. Porque arroz, frijoles no es una nota. ¿Cuál es la mejor acorde para dar una excelente adoración a Dios? La Biblia lo dice. Nuestra obediencia. Nuestra obediencia, amado. Y es triste que el pueblo de Israel no entendió muchas veces eso. El pueblo de Israel venía ante la presencia de Dios. Y una de las cosas que Dios le reclama en el capítulo 1 del libro de Isaías, a su mismo pueblo que venía con sus lunas nuevas, con todas sus festividades, que venían con los machos cabríos, que venían con sus cánticos, con todo su ornamento de adoración, Dios le dijo: estoy hastiado de su sacrificio. No me gustan sus cánticos, no me gustan sus lunas nuevas. No quiero tanto formalismo, porque su corazón está lejos de mí mientras sus labios me están adorando. Entonces, ¿cuál es la adoración? Cuando el mismo Samuel le dice al rey Saúl, porque Saúl lo que quería era el reconocimiento del pueblo. Y cuando estaba combatiendo con Amalek, se quedó con lo que Dios había declarado como anatema, como inmundo, como maldito. Y él se quedó y dijo: no, porque estas vacas me sirven para adorar a Dios. Y llegó Samuel y le dijo: pero tú has hecho lo incorrecto, has actuado locamente, porque se agrada más Jehová en la obediencia que en los sacrificios que tú le des, que en los machos cabríos que tú le des. Dios se agrada más en que cumpla sus mandamientos, en que le obedezcas, que vivas en santidad. En eso se agrada el Señor. No importa que le demos buena alabanza, buena música, buen programa, que le vaciemos nuestros bolsillos para ayudar en la obra de Dios, incluso que trabajemos en ella. Si somos desobedientes, no clasifica, amado. Si no vivimos en pureza, no clasifica. Este mismo Salmo 34, le dejo tarea al Salmo anterior, el 33, versículo 1 dice: alegraos, oh justos, en Jehová, porque en los íntegros es hermosa la alabanza. En los íntegros. Si tú quieres que Dios reciba la alabanza, vive para Él. Vive cumpliendo su palabra. Vive en santidad. Y esa es la mejor adoración que tú puedas darle a tu Padre. Hay una historia donde había un señor en una congregación y el hombre desafinaba hasta cuando se bañaba. Mal, no cantaba. 2 o 3 ensayos en el coro y lo sacaron.
se sentaban en los bancos de la congregación y los hermanos que estaban cantando junto con los del coro se desafinaban. Así que decía: pastor, por favor, sáquenos a este hermanito que él tiene muy buenas intenciones, pero el pobre desafina. Y era un hermano que vivía para el Señor, temía al Señor, amaba al Señor, servía en la iglesia. Pero el pastor le dijo: para que no molestes a nadie, siéntate en el último banco. Y le separaron una sillita y ahí se sentó. Un hermano muy obediente. Allí estuvo adorando y pasó el resto de su vida prácticamente sin cantar. Nunca más cantó. Y murió. Y llegó a la presencia de Dios. Y cuando él llegó a la presencia de Dios, llegó con su preocupación. Y ya había planificado hasta su discurso para con el Padre. Y le dijo: Señor, lo primero que quiero decirte es que me perdones. Y Dios le dijo: fue perdonado todos tus pecados en la cruz del Calvario. Y el día que te convertiste fue suficiente. No, perdóname porque nunca pude darte una buena alabanza. Nunca pude darte un buen cántico. Siempre desafiné y los últimos años de mi vida prácticamente ni canté porque estaba sentado en lo último de la iglesia, en una silla allí. Y Dios dijo: la única alabanza que escuché fue, aunque tus labios no se accionaran, la que salía de tu corazón. En esa iglesia, el verdadero adorador eras tú. La alabanza que llegaba a mi trono era la tuya. La adoración que compungía mi corazón era la tuya. Porque lo hiciste en espíritu y en verdad. Porque lo hiciste comprometiendo tu voluntad. Porque lo hiciste viviendo en obediencia. Amados hermanos, ¿será nuestra alabanza? ¿Resonará en los cielos? ¿Estará llegando nuestra adoración a Él? Tu vida es la mejor melodía. De nada nos sirve cantar aquí. De nada nos sirve decir cosas preciosas acá. Y que al salir de esta iglesia estemos viviendo al revés a todo lo que hemos proclamado. Dios no acepta tal adoración. Dios no acepta tal sacrificio. Permita a Dios que tu vida, en todos los lugares donde tú te muevas, sea una adoración al Padre. En la bodega, en la escuela, en el trabajo, en tu centro de trabajo, en las calles de Jaruco, tú seas una melodía para Dios, una adoración al Padre, que la gente al verte a ti caminando, a verte reaccionando en medio de tus situaciones, diga: ese es un hijo de Dios, ese es un hijo de Dios. Todo lo que estás haciendo está llegando al trono de la gracia. Permita a Dios que ese sea el sentir de nuestro corazón y estaremos siendo entonces excelentes adoradores para gloria y honra del Padre. Vamos a ponernos de pie, por favor.